dice la carta hacia los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por favor, siéntese. Vamos a estudiar en este pasaje bíblico acerca de las enseñanzas que dio el apóstol Pablo en esta carta dirigida a los Gálatas. Meditemos en estas palabras y vamos a fragmentar el versículo número 20 en 3 partes. Y antes de comenzar con la primera parte, que habla de la muerte que este hombre describía, porque él dice que ya había muerto juntamente con Cristo, vamos a meditar y vamos a pensar algo muy importante. Eso significa como si el apóstol Pablo estuviera describiendo una etapa nueva en su vida, donde él renunció a todo lo que él quería hacer, a todos sus planes y sus proyectos, para seguir otra vida completamente diferente, un camino diferente que él no había trazado para sí mismo. Miremos que nuestras prioridades cambian a través del tiempo. Nosotros siempre no guardamos las mismas prioridades, los mismos retos y los mismos deseos. Nosotros, en este mundo, dentro de los afanes y los hábitos de este mundo, nosotros tenemos una prioridad y luego tenemos otra. El yo que nos identifica sufre una transformación a medida que pasa el tiempo. El yo, porque cuando a usted le dicen que usted tiene una forma de ser, una personalidad que lo caracteriza, es porque es diferente a otras personas, porque sigue otros proyectos diferentes, tiene otra forma de hablar, otra forma de ser, otra forma de reírse. Sus aspiraciones son completamente distintas. Y eso va transformándose desde que nosotros llegamos a este mundo. Cuando somos bebés, solamente tenemos la prioridad de comer y de que nuestra madre nos abrace y nos dé ese calor, ¿cierto? Ese calor maternal. Y esa es nuestra primera prioridad y no importa nada más para nosotros. Esa es nuestra vida en ese momento, nuestra vida es esa. Empezamos a crecer y somos niños. Nuestra vida solamente está centrada en los juguetes, en el balón. Solamente queremos jugar. En nuestra vida no hay planes de proyectos de universidad, ni de estudios, ni de salarios con sueldos. No hay ningún plan de esos. Ya nos desprendemos de nuestro primer objetivo, que era estar en los brazos de nuestra madre, y nos soltamos, y ahora nuestra prioridad ha cambiado porque ahora son los juguetes, es la diversión. No conocemos otras cosas que sí hay, pero que están más allá. Empezamos a crecer, o más bien seguimos creciendo y llegamos a la juventud y nos sentimos fuertes, ¿cierto? En la adolescencia nos sentimos fuertes y nos creemos dueños del mundo. No aceptamos el consejo de nuestros padres y nuestras prioridades cambian. Empezamos a soñar grandes cosas. Muchos sueñan con viajar al exterior, muchos sueñan con una vida completamente diferente en otro lado. Cuando somos muchachos, cambiamos nuestras prioridades por otras cosas diferentes. Dejamos atrás lo que nos caracterizaba a nosotros, como ese amor a los juegos, y ya nos apasionan otras cosas muy diferentes. Nos sentimos fuertes y empezamos a desafiar los peligros. Empezamos a extender nuestras alas cuando crecen en nuestra juventud, y nos tiramos al vuelo desde la parte más alta y volamos con ímpetu en contra de cualquier tempestad y cualquier viento. Conforme avanzan los días, los años, nuestra vida cambia otra vez, y otra vez renunciamos y cambiamos a lo que nosotros éramos y nos identificamos, porque ya no podemos vivir como si fuéramos solteros cuando conocemos a esa persona con la cual queremos compartir el resto de nuestra vida. Mire que va cambiando nuestras prioridades y llegamos al momento en que conocemos a esa persona, nos casamos, hacemos una promesa de cumplirle a esa persona para toda la vida, porque queremos vivir con esa persona siempre. Eso es lo que queremos, ya estamos cansados de caminar solos. Ahora queremos vivir acompañados. En ese momento
nosotros tomamos una decisión. Renunciamos a nuestra propia vida personal, a nuestros sueños que teníamos de jóvenes, para empezar a construir unos sueños juntos con nuestra pareja, ¿cierto? Podría decirse como si nosotros dejáramos atrás nuestra vida e iniciáramos una vida completamente diferente. Cuando llegamos a conocer nuestra pareja, empezamos una vida diferente. Ya mis planes podrían pasar por encima de los planes de mi pareja. Si yo insisto y persisto en mis proyectos personales, no voy a poder triunfar en la vida matrimonial como Dios la ha diseñado. Así que nos olvidamos por completo de una vida de soltería. Pero conforme somos esposos y estamos trazando nuevos proyectos y nuevas metas, llega otra sorpresa para nuestra vida. Llegan los hijos. Otra vez tenemos que borrar el tablero de los sueños de nuestra propia vida y volver a empezar a escribir y a dibujar cada uno, cada logro. Si antes nosotros íbamos a trabajar y nos esforzábamos y estaba lloviendo y no queríamos trabajar porque estábamos enfermos, pero teníamos que ir, nos levantábamos porque teníamos que conseguir para nuestra ropa, para nuestra comida. Si teníamos planes de comprar casa para nosotros, de viajar al exterior, lo hacíamos porque queríamos viajar al exterior. Nuestra vida era esa. Pero cuando llegan nuestros hijos a nuestra casa, borramos otra vez todo eso. Y cuando llega el momento de levantarnos, ya nosotros no nos levantamos pensando en que nos levanta, nos motiva esos proyectos y esos planes. Ya lo que nos motiva a nosotros levantarnos enfermos, con frío, como sea, bañarnos, así irnos a trabajar, esforzarnos cuando estamos cansados, es cuando nosotros nos acercamos a nuestros bebés cuando están pequeños y los vemos tan frágiles, tan indefensos, tan débiles, tan pequeños. Y nosotros sabemos que si no vamos a estar ahí, seguramente ellos tampoco van a poder crecer. Entonces otra vez hemos renunciado a todo y empezamos a escribir y a trazar los sueños, y lo primero que escribimos es: vivimos para nuestros hijos. Ya nosotros vivimos para ellos. Nuestra vida ya no importa. Teníamos otros planes de viajar, con hijos no podemos. Ahora nuestros planes son levantarlos en nuestros hombros y que ellos lleguen más alto de donde nosotros llegamos. Nosotros vemos que hasta ahí hemos llegado y empezamos a levantarlos sobre nuestros hombros. Miren cómo van cambiando las etapas de nuestra vida conforme vamos creciendo en lo que Dios nos ha regalado, esta bendición de vida, esta bendición de poder tener una familia. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios a vivir como Dios ha mandado, disfrutamos muchas cosas. Pero llega un momento en que nosotros nos encontramos con este versículo que acabamos de leer y la palabra nos quiere enseñar a nosotros que algo parecido debe suceder en una persona cristiana, una persona que conoce a Cristo. Algo parecido y semejante. Y digo parecido y semejante porque no debe suceder lo mismo, debe suceder algo mucho más grande. Amén. No solamente vamos a renunciar a nuestra vida y a nuestras pasiones, sino que además vamos a fallecer a nuestra propia vida. Una cosa es renunciar y otra cosa muy diferente es fallecer, es morir. Morir a ese yo, a eso que me caracterizaba a mí. Yo me puse a meditar en todos los cambios que yo he dado en las etapas que he descrito aquí. Y cuando yo era joven, soltero, sin hijos, yo tenía otros planes. Me creía muy fuerte y yo creía que nunca iba a envejecer. Pero Dios en esa época, a temprana edad, me hizo recapacitar. Creo yo que tenía por ahí unos 21 años y mucho 22. Dios me hizo recapacitar. Abrí los ojos cuando yo creí que los tenía abiertos y empecé a ver el mundo en que yo me movía y me di cuenta que allí no pertenecía yo. Empecé a sentirme intranquilo, inquieto y empecé a buscar algo que yo no sabía qué era. Yo no sabía qué era y entonces me retiré por completo del desorden de vida que tenía y empecé a estudiar, a empezar a estudiar en institutos, en universidad. Y como me metí con tantas ganas porque tenía en mi corazón la necesidad de buscar algo que no conocía. Estaba buscando a Dios y no lo sabía. Necesitaba renunciar por completo, pero morir por completo. Yo renuncié, pero no morí a ese viejo hombre. Porque yo seguía viviendo en mi propio yo, seguía siendo Charlie que todos conocían,
pero que ahora se había ajuiciado, que ahorita ya no quería bailar, ya no quería tomar trago, ya no quería fumar cigarrillo y muchas otras cosas. El mismo Charles que ya no quería otras cosas para su vida, ya quería trazar un horizonte y saber vivir para algo bueno. Pero algo diferente sucedió cuando yo conozco de Cristo. Conozco de Cristo ya cuando soy esposo y cuando soy padre. Conozco de Cristo y es como si llegara el Espíritu de Dios sobre mí y me hiciera otra vez una vida completamente nueva. Otra vez vuelvo a renunciar a todo lo que tenía atrás. Pero me hago esta pregunta: ¿si he muerto o no he muerto realmente al viejo hombre? ¿Si he muerto o no? Vamos a hablar en el primer punto. Después de esta introducción, vamos a hablar cada uno personalmente de mi muerte, es decir, la muerte de cada uno de nosotros. Entendiéndolo así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Significa que hay un muerto aquí. Significa que hay alguien que ya no existe. ¿Cómo podemos entender eso si este hombre es quien está vivo, está redactando allí encarcelado, está redactando estas palabras que quedaron plasmadas en este libro, en esta Biblia que nosotros tenemos? ¿Cómo puede este hombre decir que había muerto y que él ya no vive allí? Porque él sabía muy bien cuáles eran las pasiones que habían dentro de su corazón. Él sabía qué era lo que lo quería dominar todos los días. Este hombre sabía qué era lo que lo caracterizaba a él cuando las personas hablaban de él. Cuando la gente hablaba de Pablo, la gente conocía el carácter de Pablo. La gente conocía la forma de ser de este hombre. La gente sabía que era capaz de esforzarse en hacer algo porque tenía mucho estudio. Este hombre, quien llamaban anteriormente Saulo, conozco el caso. Vamos a meditar en esto. Yo conozco el caso para que aprendamos a meditar en esto más profundamente. Vamos a meditar todos. Yo conozco un caso de una mujer que era madre de una niña y vivía con ella. Eso fue hace tiempo, no recuerdo ni el nombre de ella ni de la niña, ni tampoco los conocí personalmente, sino que los vi en un documental. Era el caso de una madre con una niña que después la entrevistaban y su vida cambió para siempre después de un suceso. Ella vivía con su niña y su niña era el amor. Ella la cuidaba, la consentía, era una madre soltera y cuidaba a su niña, la cuidaba. Su niña estaba ya apenas entrando a la adolescencia. Ella vivía por ella, su vida eran sus ojos de esa niña. Y mientras la cuidaba, en un día cualquiera, esta niña, cuando ella no estaba en ese momento, fue arrebatada por brazos de personas inescrupulosas que le hicieron daño. Atentaron contra su cuerpo, atentaron contra su vida y su humanidad. Finalmente esta niña termina falleciendo. Y créame que ver a una persona que lo cuenta con ese dolor en el corazón no es lo mismo que uno sentarse aquí, meditar e imaginarlo. Esa mujer decía: es que esta niña era mi vida, era mi vida. Y cuando ella estuvo entonces en el velorio y siguientemente en el entierro, lloró amargamente como llora una persona cuando se le va un ser querido. Pero después de que ella salió de ese lugar, no volvió a ser nunca la misma. No volvió a reír, no volvió a ser la misma. Y después de mucho tiempo le preguntaban a ella en una entrevista acerca de lo que sucedió y por qué ella no lo había podido superar, por qué ella no había vuelto a ser la misma. Y la frase fue lo que me llamó la atención, lo que el Espíritu Santo me trajo a memoria hoy, porque yo ni me acordaba de eso. Esa frase que ella repitió. Y la frase que ella repitió fue: con ella me mataron y me sepultaron también a mí. Toda mi vida quedó con ella en esa tumba. Es una frase que nosotros hemos escuchado de la palabra de Dios y que debemos repetir en forma personal.
Cuando Pablo dice juntamente estoy crucificado con Cristo, quiere decir que nosotros, por ese amor que debemos sentir por nuestro Creador y por Jesús, debemos también tener este mismo sentir. Pero la pregunta es, hagámonos esa pregunta, ¿realmente hemos muerto con Cristo en esa cruz? Si nosotros no entregamos nuestra vida y no fallecemos juntamente con Cristo, ¿qué cambio va a haber en nuestra vida? Necesitamos morir, no se trata de cambiar. La palabra no nos llama a nosotros a que cambiemos. Nos llama en este momento a que debemos fallecer a todo lo que nosotros somos. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo es porque lo hemos conocido de verdad. Nos hemos dado la oportunidad de conocerlo. Y podríamos nosotros repetir lo mismo. No, yo no pude volver a ser el mismo desde aquel día. Porque conforme leían las escrituras, lloraba y lloraba y lloraba. Y me sentía muy mal con el Señor. Y me sentía un hombre muy pecador. Después de que creía que era un hombre bueno y justo. Y la palabra me confronta. Cuando me dice que yo debo también sentirme como si hubiera fallecido con Cristo y si mi vida hubiese sido sepultada ya en la cruz. Recordemos que Cristo resucitó, pero para resucitar es necesario morir. Nadie puede decir que resucitó a alguien que no ha muerto, porque resucitar significa vencer a la muerte, salir de la muerte. Eso significa resucitar. Nosotros no podemos resucitar si nosotros no fallecemos. Si nosotros no hemos fallecido, ¿cómo vamos a lograrlo? Somos sepultados juntamente con Cristo. Veamos en Romanos capítulo 6, versículo 6, lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirváis más al pecado. Es que no lo hablaba en un solo pasaje bíblico, lo hablaba en muchos pasajes bíblicos. Ya nosotros también sabemos esta enseñanza acerca del pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí el apóstol Pablo no está haciendo una interrogativa, ni está haciendo una pregunta abierta. El apóstol Pablo aquí está haciendo una afirmación fuerte y contundente. Sin duda alguna, él está afirmando: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fue crucificado. ¿Cómo pues vamos a crucificar a ese viejo hombre? ¿Cómo vamos a lograr crucificar a esta vieja persona? Esta vieja forma de ser, lo que me caracterizaba a mí. Esta palabra es para que nosotros la meditemos. Cuando nosotros fallecemos, como dice este versículo, juntamente con Cristo, dice ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Porque este es el cuerpo del pecado. Vamos a destruirlo en esa cruz. Pero vamos a estudiar la palabra porque no vamos a malinterpretar esto. Vamos a destruir el cuerpo del pecado, no el templo del Espíritu Santo. Amén. Para que no sirvamos más al pecado, había una noticia que yo vi también hace tiempo que en Estados Unidos, hablando de las penas de muerte en los países que las permitían, mostraban el nombre de una persona, el cual el nombre no me recuerdo en este momento. Resulta que en Estados Unidos, como todos sabemos, existe la pena de muerte, legalmente en la constitución política de los Estados Unidos de América. En Colombia, nuestro país, no existe tal pena de muerte en nuestra constitución. Pero allá, que ha existido esa pena, ha estado avalada durante muchos años. Años atrás, estaba descrita la ley que decía que una persona, cuando cometía muchos delitos y muy graves, era sentenciada a la silla eléctrica. Y la sentencia describía la silla eléctrica durante 5 minutos en la silla eléctrica. Y ya cumplía la sentencia. Y esa persona era expuesta a 2000 voltios, fallecía y después la sepultaban. Pero ¿qué sucede? Un día un hombre fue sentenciado a la silla eléctrica porque fue violador, asesino, grandes delitos
delante de los ojos de la humanidad cometió. Fue sentenciado a la silla eléctrica. Lo sentaron allá con todos los testigos. Lo grabaron. Accionaron la energía eléctrica a los 2000 voltios. Y para sorpresa, después de los minutos que transcurrieron según la ley, quitaron la energía y este hombre seguía vivo. Seguía vivo. ¿Qué haríamos nosotros entonces allí? Se preguntaron los de la ley, ¿cierto? Los jueces. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este hombre que sobrevivió a la pena de muerte? Se pusieron entonces a buscar en sus libros de ley, de la Constitución de allá, y encontraron que no podían hacer nada más. No podían volver a subir la cuchilla para que se electrocutara otra vez porque era ilegal. Ellos estaban cumpliendo una sentencia que decía la Constitución de ellos. ¿Qué tuvieron que hacer? Le dieron la libertad porque ya cumplió su condena. Este hombre siguió vivo. Obviamente que quedó con muchas heridas, muchos traumas, pero siguió vivo y libre. Siguió caminando entre los vivos de este mundo. Eso nos lleva a meditar en lo que leemos aquí en los Romanos. Miremos desde el primer versículo en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos en vida nueva. ¿Qué le pasó a este hombre según la analogía que yo estoy haciendo por lo que yo vi? ¿Qué le pasó a este hombre? Prácticamente tuvo la oportunidad de comenzar una vida completamente nueva. Murió prácticamente, en otras palabras, ¿cierto? Cumplió una condena de muerte. ¿Y por qué nosotros a veces nos aferramos a no soltar esta vida? ¿Por qué no permitimos que de verdad cumplamos una pena de muerte porque hemos pecado delante de los ojos de Dios? Para que podamos vivir en la vida eterna, en la resurrección con Cristo, para que nosotros podamos ser levantados por los aires también el día de mañana. Amén. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Es lo que representa el bautismo. Y esto suena a manera de regaño prácticamente. ¿No sabéis que lo que fuimos bautizados en Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Se nos olvida que debemos morir definitivamente. El apóstol Pablo se refería a esto, que él ya no era el que vivía en ese cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo. Y mírenme a mí, así flaquito y todo, un templo muy pequeño, ¿cierto? O vivo yo dentro de este templo, o vive el Espíritu de Dios, o vive Cristo. Pero no podemos habitar los dos. Este es un templo muy pequeño. Vive el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí, mas ya no vivo yo, pero el cuerpo sigue funcionando, su vida sigue funcionando. Debemos cumplir este primer requisito, que es la muerte, para que nosotros podamos disfrutar la vida. Nadie puede disfrutar la vida sin morir primero. Quien cree que disfruta la vida está en un grave error, porque lo que está disfrutando prácticamente es su muerte, una muerte lenta en el infierno. Nadie se puede sacrificar a sí mismo. Nadie. Cuando nosotros hablamos que debemos morir, de pronto puede haber alguna mala interpretación por allá y alguien puede atentar contra su propio cuerpo, su propia vida. Pero si nos ponemos a reflexionar en la palabra de Dios y vemos aquí en Romanos 14, versículo 7 que dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nadie vive ni vive para sí mismo. Si nosotros vamos a morir es por Cristo y para Cristo. Si nosotros vamos a hacer algo, lo hacemos por Él y para Él. Imaginémonos entonces que yo mismo vaya a dar mi vida en esa cruz. Tiene que ser el Señor que venga y tome mi vida cuando yo esté así dispuesto, entregándole todo lo que yo soy. Por eso muchos repetirán,
Yo no puedo cambiar una maldición que yo tengo porque está aferrada a mi vida. Por más que me esfuerzo, yo no puedo hacerlo. Pero nadie se sacrifica ni crucifica a sí mismo, conforme dice la palabra. Si yo quisiera sacrificarme, podría subirme en un madero, podría clavar con mi mano derecha una puntilla en mi mano izquierda, pero ¿cómo lograría clavar mi otra mano? Necesitaría de alguien más que llegue a realizar ese sacrificio. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga a nosotros y haga que muera por completo todo en nuestra vida. Pero eso solamente va a suceder si nosotros hemos entendido lo que el Señor nos explica el día de hoy con su pasaje, con su enseñanza. Necesitamos estar dispuestos para entregar nuestra propia vida para el Señor. Porque a veces nos da miedo de la misma manera que le dio temor a Pedro. Jesús le dijo a Pedro: a donde yo voy, ahora no me vas a poder seguir, aunque se lo decía a sus discípulos en general. Más adelante sí me van a poder seguir. Entonces Pedro, lleno en su convicción, lleno de emoción, le decía así como arrebatado, así todo arrebatado como es él, le decía: de ninguna manera, Señor, donde tú vayas yo te seguiré. Hasta mi vida entera daré por ti si fuera necesario. Pero fue una emoción, porque en el momento de entregar su vida, lo primero que hizo fue decir: no lo conozco. ¿Por qué? Porque le preguntaron si conocía a Jesús cuando estaban golpeando a Jesús, cuando lo escupían, cuando hablaban que lo iban a colgar. Él sabía que estaban buscando a sus discípulos para hacer exactamente lo mismo con ellos. Entonces él se llenó de temor y dijo: yo no lo conozco. Y dijo 3 veces que no lo conocía, porque no fue capaz de renunciar a su propia vida. Él se aferró a su vida, a que no le hicieran daño las cosas de este mundo, a que no le hicieran daño. Y ese fue un error muy grave que él cometió. Y Jesús vuelve y le pregunta después de la resurrección, cuando aparecen dentro de sus discípulos en el recinto: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas? Le pregunta 3 veces, como si quisiera borrar los 3 errores que tuvo en la declaración de su boca cuando se negó a renunciar a su propia vida. Y hoy nosotros recibimos esta palabra como si el Señor nos preguntara: ¿me amas? ¿Me amas más que a tu propia vida? ¿Me amas más que a todo lo que tú amas en este mundo? Hay que seguir a Jesús si lo amamos. Amén. Hay que renunciar a nuestra propia vida si realmente lo amamos. Vuelvo y pregunto: ¿ya crucificamos la carne con sus pasiones y deseos? Yo me pregunto si ya lo hemos hecho. El Señor me llevó a preguntarme a mí mismo: ¿será que yo ya renuncié a todas mis concupiscencias, a todos los deseos de la carne? ¿Yo ya renuncié absolutamente a todo? ¿O hay algo que se está aferrando a mí y no me quiere soltar? Porque ya han pasado muchos días desde mi conversión, han pasado muchos días desde mi bautismo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con cada uno de nosotros? En Gálatas 5:24 dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Por favor, levantemos la mano los que son de Cristo aquí presentes. Amén. Amén. Somos de Cristo. Si somos de Cristo, hemos sacrificado, hemos crucificado. Si lo hemos crucificado todo por completo. Amén. Segundo punto. Ya hablamos de mi muerte, ahora hablemos de mi vida. Es decir, de la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros leímos el versículo y repetimos: mas Cristo vive en mí. ¿Cómo saber si Cristo vive en mí? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si Cristo vive en nosotros? Meditemos en la forma en que nosotros reaccionamos ante los problemas de este mundo. Cuando nosotros llegamos y nos congregamos, recibimos palabra, alabamos a Dios, oramos y luego salimos,
salimos ungidos, llenos de la presencia de Dios. Pero nos encontramos con alguien que nos insulta, con alguien que busca problema con nosotros, que nos ofende, y nosotros no sabemos reaccionar como lo haría Cristo, sino que llenamos nuestro corazón de ira y respondemos vulgaridad con vulgaridad, palabras soez con palabras soez. Entonces no está en nosotros viviendo Cristo. ¿Por qué? Porque otra vez escuchamos una vocecita que dice por allá, es que Él siempre responde así. Ese es Él, ese es Él. Es que no me levanté a buscarle al Señor, no me levanté a orar. Ese es Él. Yo ya lo conozco, así es Él. ¿Quién? Yo. El hombre que ya debió haber fallecido tiempo atrás. ¿Cómo nos damos cuenta si vive Cristo en nosotros? Cuando empezamos entonces a ver algo que Dios pone, que ha trazado para nuestro camino, y nosotros decimos, pero es que eso no es lo que yo quiero hacer. Yo buscaba hacer otra cosa muy diferente porque mis necesidades son otras. Estamos diciendo con esas palabras que Cristo no vive en mí. Porque si Cristo vive en mí, Cristo es el que gobierna en mí. Amén. Cuando yo me voy a vivir a una casa que me la entregan a mí, pintada completamente de azul, porque la persona que vivía allí la pintaba de azul porque le gustaba vivir rodeado de azul. Yo me voy a vivir allá y lo primero que hago es pintarla del color que me gusta a mí, digamos otro color cualquiera, digamos el amarillo. Entonces yo tomo las decisiones y esa casa cambia y yo la pinto porque yo vivo allá. Y si Cristo vive en mí, Cristo es el que debe pintar nuestra vida, es el que debe pintar nuestras palabras, es el que debe dibujar nuestros sueños adelante de nosotros. Cristo es el que debe vivir en nosotros, amén. De esta manera vamos observando y preguntándonos, ¿Cristo vive en mí? ¿Realmente vive en mí? No nos podemos conformar con conocer la palabra de Dios, de congregarnos, de orar, sin preguntarnos, ¿será que Cristo realmente vive en mí? Es uno de los requisitos que encontramos aquí en la palabra para poder vivir en la eternidad, para poder resucitar, para poder ascender al reino de los cielos. Mi vida, el poder de Cristo actúa poderosamente a través de mí, dice Colosenses 1:29. Amén. El poder de Cristo actúa poderosamente. Y además de que actúa poderosamente, lo hace a través de mí. Significa que yo no soy el que estoy obrando con poder. Significa que no estoy en mis fuerzas para luchar contra un vicio, contra una maldición, contra una concupiscencia, contra una debilidad, contra mi propia lengua, contra la pereza, contra el chisme, contra las contiendas. Significa que no soy yo y no son mis fuerzas las que tienen que luchar. Cuando nosotros vemos la palabra y nos enseña, cuando volteamos las páginas para adelante y para atrás, toda la Biblia nos habla de lo mismo. Es el poder de Cristo que debe actuar en nosotros y lo hace poderosamente. Pero cuando nosotros luchamos con nuestras fuerzas, ¿ustedes creen que lo vamos a hacer con fuerza sobrenatural? Acordémonos de David y Goliat. Cuando nosotros nos imaginamos a ese Goliat gigante, musculoso, acuerpado, porque dice que era un hombre de guerra desde su juventud, grande, fornido de los filisteos, que cargaba un escudo muy pesado y una lanza muy pesada, una espada muy pesada, y tenía todo su cuerpo cubierto con una armadura de bronce que a la vez era muy pesada, enfrentándose a un jovencito, a un muchachito, joven todavía, llamado David, que en su vida sin mucho se había dedicado solamente a pastorear ovejitas, y que se fue a enfrentarlo simplemente con una honda y con unas piedras que tomó del suelo. ¿Cómo podríamos ver lógico nosotros que este muchacho con sus propias fuerzas fuera capaz de vencer a este gigante? ¿Cómo? Si usted le preguntara a David, David te diría lo mismo que le respondió a ellas: mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando te enfrentes a un obstáculo, un problema, a una necesidad, repite estas palabras porque Dios las respaldó
cuando luchó David con este gigante. Yo vengo a luchar porque el poder de Cristo actúa poderosamente en mí, poderosamente. No tengo que luchar yo, no tengo que sacrificarme yo, es Cristo, es el poder de Dios quien actúa a través de mí, y es la muerte mía en esa cruz, pero no porque yo me suba a la cruz, sino porque me someto a que me suban en esa cruz, y después de la cruz en la sepultura con Cristo, para ahora sí, después de la sepultura, vivir como vive Cristo, o vivir Cristo en mí. Amén. Es una diferencia muy grande. Preguntémonos, pregúntese cada uno de ustedes allí donde está: ¿vivo para mí o vivo para Cristo? Meditemos en esta pregunta: ¿vivo para mí o vivo para Cristo? Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Ya no vivo yo. Yo tengo una necesidad, pero la necesidad es mía, la necesidad es para mí. Entonces ya no estoy viviendo para mí, o sí estoy viviendo para mí. No debería, ¿cierto? Si yo tengo necesidades, que mis necesidades sean las necesidades de Cristo. ¿Qué quiere el Señor que yo haga con mi vida? Porque Él murió por todos nosotros, para que nosotros vivamos, pero no para nosotros, sino por el que murió para nosotros. ¿Y quién murió para nosotros? Cristo Jesús. No importa. Entreguémonos a esa cruz. Solamente renunciando de esta manera podremos vivir para Él. Nadie puede vivir para Cristo sin haber muerto primero. Porque al que muere por Cristo, a ese levanta al Señor. Lo levanta de la tumba, lo levanta para vida eterna, y lo levanta con el poder de vida del Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante. Y eso es algo grande y hermoso. Eso es algo del cual no hay nada a quien le pueda hacer frente. Amén. ¿Ya andamos en vida nueva? ¿Sí o no? Es una pregunta que retumba y retumba en mi corazón y vuelve otra vez. ¿Será que nosotros andamos en vida nueva? Leímos en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por el qué? Por el bautismo. Sencillamente, es la muerte de la cual nosotros hablamos ahora. Muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros también andemos en vida nueva. ¿En qué cosas nosotros estamos andando en vida vieja? Es hora de fallecer. Es el momento y la oportunidad de entregarle al Señor eso en lo que nosotros no hemos muerto, porque necesitamos andar en una vida nueva. Puede ser algo pequeño, pero es una piedra de tropiezo también. Amén. Para andar en una vida nueva, nosotros vamos a vivir en el Espíritu de Dios. Una vida nueva es una vida en el Espíritu, porque el bautismo, como representa aquí la palabra, es la enseñanza de que muere el hombre, la carne, y nace el Espíritu vivificante de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a poner un ejemplo cuando nosotros ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Les voy a pedir el favor a dos personas. Necesito uno de los niños. Mi hermana Rubiela, o mi hermano Camilo, José David, está bien. O Juanito, que es más pequeño, vaya, siéntese usted. Gracias. Acérquese por favor por acá. Vamos a ver claramente lo que es vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Vamos a poner a Juan José aquí a mi derecha y al hermano Cristian Camilo a mi izquierda. Y nosotros sabemos que somos conformados y diseñados por Dios como cuerpo, alma y espíritu. Entonces,
A mi izquierda le voy a llamar el cuerpo, alma y espíritu. Y yo siempre voy a estar en la mitad de los dos. Siempre voy a estar, mientras camine en este mundo, voy a estar en la mitad de los dos. Parecen de frente mirándose en los dos. Y yo voy a estar en la mitad. ¿Quién de los dos está más fuerte en este momento? ¿Quién está más grande? Tómense de las manos los dos y empújense hacia adelante. Hacia adelante, usted vaya para allá y usted vaya para allá. Fuertemente. No importa, pase por encima del otro, no importa, pero cumpla lo que tiene que hacer. Gobierne. Gobierne. Hermano Cristian Camilo, usted es más grande, usted puede llegar allá. Camine. A mí me toca mantenerme en el medio. Ahora hagamos un cambio. El cuerpo ya no es este, sino que este es el cuerpo y este es el espíritu. Volteemos otra vez de posición. Agárrense de las manos y empujen otra vez para hacia adelante. El espíritu para adelante gobierne. Y el cuerpo, ¿por qué no puede gobernar el cuerpo? No puede. No puede porque es más pequeño. Ese es el ejemplo. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Bien, pues siéntese. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos aprender nosotros. Eso es lo que necesitamos comprender. Cuando nosotros hemos muerto, la carne ya no nos gobierna a nosotros. La carne queda así pequeña, débil. Porque la carne siempre va a querer someternos a nosotros a un yugo de maldición. La carne siempre va a querer someternos a nosotros a cosas que Dios desagrada. A cosas que nosotros debemos desagradar también. No tenemos por qué amar las obras de la carne. Por eso dice aquí que debemos andar en vida nueva. Y la vida nueva obviamente es en el espíritu. Por medio del bautismo muere el hombre, muere la carne y vive el espíritu en nosotros. Por eso hacíamos este ejemplo. Cuando el espíritu está grande y fuerte, la carne está sometida, pero siempre va a querer luchar en dirección contraria. Siempre va a querer dominar. Y nosotros ¿vamos a permitir que nuestra alma vaya de un lado hacia otro? No, definitivamente debemos vivir gobernados es por el Espíritu de Dios. Ya no más para la vida vieja, ya no más. Vamos al tercer punto. Si vivo para Dios, vivo en la fe. Amén. Ahora nosotros vivimos para Dios, o por lo menos debemos vivir para Dios, pero debemos vivir para Dios es en la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que acuñar en esta enseñanza de la vida que debe morir y la vida nueva? ¿Por qué tenía que terminar acuñando este versículo con la fe? ¿Por qué no podía simplemente terminar de enseñarnos a nosotros sin nombrar la fe? Porque vivir en el Espíritu y vivir para Dios es vivir en la fe. Es imposible que Cristo viva en nosotros y que nosotros no tengamos fe. Es imposible que no vivamos en esa fe. No podemos seguir intentando caminar más en la fe, como decía nuestro hermano Rodolfo que vino a visitarnos en estos días. No son tiempos de pensar caminar en la fe. Estamos en los tiempos donde nosotros debemos cabalgar en la fe. Amén. Debemos cabalgar en la fe creyendo que todo lo que leímos aquí es cierto. Que cuando doblamos rodillas y le pedimos a nuestro Creador y Padre Celestial y nos paramos, dice la palabra, todo lo que pidierais en mi nombre os será concedido. Todo será concedido, todo. No dice que algunas cosas. Vivir en la fe es pedirle a Dios que nos sane y de verdad creer de todo corazón que Dios nos sana. Vivir en la fe es tener a Jesús en nosotros, porque si va a ser el poder de Cristo actuando, venciendo un gigante enorme, que obviamente el mundo me va a decir que yo no puedo, pero es que no soy yo, es Cristo quien va a luchar aquí adentro de mí. Amén. Así que no escuchemos más el mundo, es Cristo. ¿Qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Es vivir en la fe de lo que Jesús nos enseñó como Hijo de Dios y que nosotros repitiéramos. Tenemos que vencer. ¿Qué pasa si yo dejo de comer? Voy a alimentar al espíritu, voy a alimentar la carne. Nuestro cuerpo se debilita si no comemos, pero nuestro espíritu se debilita si no nos alimentamos también. Vivir en la fe del Hijo del Hombre, ¿cómo es? ¿Cómo es vivir en la fe? ¿Qué es y cómo es? Ahora vivimos en la carne
pero con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esta carne sigue aquí. Aún no se ha hecho polvo para la tierra de nuevo. Y nosotros vamos a dudar cuando Dios te dice a ti que va a reprender toda enfermedad, que va a reprender toda necedad, toda maldición, toda dolencia, que va a reprender toda mentira. Cuando Dios te dice a ti que va a reprender toda maldición, ¿vas a dudar? ¿Vamos a volver a dudar en nuestro corazón? Nosotros no podemos dudar más. Cuando Dios está diciendo que lo hará, es porque Él lo hará. Simplemente asumamos la actitud que asumió David frente a ese gigante. Yo vengo aquí a luchar en el nombre de Cristo Jesús, de Jehová de los ejércitos, el coronel supremo. Amén. Nosotros venimos a luchar con el poder de Cristo que actúa poderosamente. Poderosamente suena algo grande. Suena algo gigante. Ahora vivimos en la carne, pero con el Espíritu de Dios, y todo lo que nosotros confesemos de la palabra de Dios, que así se ha hecho. No por nada Jesús decía, hágase conforme a tu fe. Si crees, serás sana. Yo te pregunto, iglesia, ¿crees? Amén. Jesús prometió caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, eso no ha cambiado. ¿Pero lo creemos? Tenemos que creerlo. Cuando nosotros creemos que Él está caminando con nosotros, significa que Él está al lado nuestro y que yo no voy a poder ofender a Dios pensando que Él no me está observando, que yo no voy a poder entregarme al pecado y a la carne como si Él no estuviera acompañándome al lado mío. Creer de verdad en esta palabra es enfrentar cada problema, pero con la tranquilidad y la serenidad que tenía David. Mientras que todo el pueblo estaba temblando de miedo y sus propios hermanos, él estaba sereno y tranquilo porque decía, este es pan comido, porque no me lo llevo yo, papá Dios se lo lleva por delante. Un aplauso al Rey.